¿Qué chingados es la dignidad? ¿Cuánto cuesta tu dignidad? ¿Cuánto cuesta mi dignidad? La dignidad, así como los diversos tópicos que hemos tratado últimamente en este apestoso podcast, es un término abstracto y debido a esa naturaleza es complicado dar una definición en blanco y negro, pero eso más que un defecto es una virtud de este y de muchos otros términos, ya que nos da mucho margen para filosofar en torno a ello. Y bueno, pues la dignidad es un valor intrínseco del ser humano, es decir, desde que nacemos tenemos dignidad. Al menos en su definición más pura, nadie nos la otorga o nos la debería de quitar. Dignos, valioso del latín, la igualdad esencial de todo ser humano, respeto recíproco. Stammler elaboró una serie de principios saliéndose del rigorismo formalista, abandonando el formalismo e introduciendo ideas con valores concretos. Estos principios son 4. Y se agrupan en 2 clases. Principio del respeto recíproco. El querer de una persona, sus fines y sus medios, que no deben quedar a merced del arbitrio subjetivo o caprichoso de otra persona. Toda exigencia jurídica de tratar al obligado como un prójimo, esto es, como una persona con dignidad. Los principios de la participación. Nadie debe jamás ser excluido de una comunidad o de una relación jurídica por la decisión arbitraria o mero capricho subjetivo de otra persona. Todo poder jurídico de disposición concedido a una persona deberá hacerlo solo, de tal modo que el excluido subsista como un ser con fin propio, es decir, como una persona con dignidad. Dos corolarios de la dignidad humana, según Recassin Sitches, el derecho a la vida y la libertad individual. La vida del hombre, un hecho biológico, nos dice este autor, no sería diferente a la de las plantas o a la de los animales de no ser por la concepción de la dignidad personal, es decir, de su concepción con un sujeto, como un sujeto con una misión moral. En las ideas de este autor, la extensión y el alcance del derecho a la vida comprende un sinnúmero de aspectos. El derecho de todo ser humano a que los demás individuos no atenten injustamente contra su vida, integridad corporal o salud. Habría que ver qué es injustamente. El derecho de todo ser humano a que el Estado proteja su vida y su integridad corporal contra cualquier ataque de otra persona. El derecho de todo ser humano a que el Estado respete su vida y su integridad corporal. El derecho de todo ser humano a que la solidaridad social provea de los necesarios auxilios para su subsistencia, entre otros. La idea de la libertad de la persona está implícita en la idea de la dignidad. La libertad desde el punto de vista jurídico, dice Recassin Sitches, consiste en hallarse libre de coacciones o injerencias indebidas, públicas o privadas, abarcando una amplia gama de posibilidades como lo son el ser dueño del propio destino, es decir, no ser un esclavo, disfrutar de seguridad, tener una libertad de conciencia, la libertad para contraer o no matrimonio, la libertad para elegir una ocupación, la libertad para circular, la inviolabilidad de la vida privada, la libertad de elección de domicilio, libertad de reunión o asociación, libertad de no ser obligado a participar en una reunión ni pertenecer a una asociación. La dignidad de la persona en el derecho constitucional mexicano, aun cuando no se ha reconocido expresamente la noción de la dignidad de la persona como fundamento de los llamados derechos humanos, la Constitución acepta implícitamente el proteger los derechos individuales y sociales del mexicano y ha suscrito tratados internacionales relacionados con la materia. La dignidad tiene que ver con la libertad. No hay más. Por cierto, en un podcast venidero, en un podcast futuro, hablaremos de la libertad. Pues solo el que sabe y puede gobernarse a sí mismo, según un principio racional, resulta señor de sus acciones y en consecuencia, al menos
parcialmente un sujeto libre al regular su comportamiento según sus propias normas, según el significado etimológico de lo que es la autonomía. Ya no es un mero esclavo, ya no es un mero súbdito, ya no está bajo el dictado de otro en teoría, sino que es un ciudadano. Entendemos que esa autonomía o dignidad es solo un potencial de emancipación respecto a las necesidades e imposiciones naturales o sociales y en la historia universal del género humano. Esto debería ser así. Sin embargo, con tanta manipulación mediática, de repente el sujeto, el ciudadano, ya no es libre de regular su comportamiento de acuerdo a sus normas, sino de acuerdo a las normas de otros. Todo esto debido, evidentemente, a la ausencia de la filosofía y de la lógica y de la ética en su vida. La educación aquí juega un papel principal, puesto que el auténtico ejercicio de la libertad, más allá de la arbitrariedad del comportamiento salvaje, exige la formación de una inteligencia y de una voluntad. Estas evidentemente son facultades específicas del espíritu humano. Lógicamente el presupuesto es el de la existencia de cierto grado de libertad posible en el ser humano, la negación de un determinismo radical, la universalización o globalización de la dignidad es un presupuesto para la consecución de una verdadera emancipación y pacificación moral de la humanidad. El ser humano, varón, mujer, niño, anciano, enfermo, religioso, ateo, malvado, narco, blanco, negro, es siempre digno, porque puede decidir qué ser, porque no es solo lo que es, sino también sus aspiraciones y proyectos personales. Incluso al ser más abyecto hay que reconocerle la posibilidad de ser otra cosa que lo que es. Así, las vidas humanas, la vida humana es respetable siempre porque puede ser algo más que vida con sentido, o sea, biografía. Lo veremos más adelante cuando hable de la película El Gigante de Hierro. Ya lo vimos un poco acerca de la dignidad y de la libertad y del respeto al ser humano que vimos en la vida de David Gale. Como hablaba en algún tiempo cuando les leí el existencialismo es un humanismo de Jean-Paul Sartre, la esencia que le da el Dios de la silla a la silla, se la da quien crea a la silla, porque la silla nunca va a decidir ser una cosa diferente que silla. Cosa diferente. El Dios que te creó, llámale como quieras, llámale tu padre, llámale el esperma, llámale Jehová o llámale como se te dé la gana, no te dio la esencia a ti. La esencia te la das a ti mismo con las decisiones que vas tomando, usando esa libertad que es requisito para que seas digno. La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto, es decir, todos merecemos respeto sin importar cómo seamos. De repente por ahí nos justificamos y decimos: ¿yo cómo voy a respetar a él si oye reggaetón? ¿Yo cómo voy a respetar a mi madre si me pegó toda mi vida? ¿Yo cómo voy a respetar a alguien que no me respeta? Bueno, pues tenemos que respetar si es que somos respetuosos de la dignidad de las personas. Esta reciprocidad es lo que nos va a dar en algún momento, o lo que nos da actualmente la felicidad. Al reconocer y tolerar las diferencias de cada persona, tolerar es una palabra que a mí no me gusta, al respetar las diferencias de cada persona, para que ésta se sienta digna y libre, se reafirma la virtud y la propia dignidad del individuo que respeta la dignidad del otro, fundamentando en el respeto a cualquier otra persona. La dignidad es el resultado del buen equilibrio emocional. A su vez, una persona digna puede sentirse orgullosa de las consecuencias de sus actos y de quienes se han visto afectados por ellos, o culpable
si ha causado daños inmerecidos a otros. Esto es un poco de la ética. La misma dignidad que nos pone por encima de la naturaleza, pues podemos transformarla también en nosotros mismos, contenerla, regularla, y nos debería hacer más responsables. Un exceso de dignidad puede fomentar el orgullo propio, pudiendo crear la sensación al individuo de tener derechos exclusivos o privilegios, y entonces eso le haga pensar o le haga suponer que puede pisotear la dignidad de los demás. La dignidad refuerza la personalidad, fomenta la sensación de plenitud, de satisfacción. Para justificar la esclavitud se decía que el esclavo no era una persona humana sino un objeto, al igual que los judíos, los gitanos, los homosexuales durante el nazismo. En la época del colonialismo se decía lo mismo del indio, que no tenía alma y por lo tanto no poseía una dignidad humana. Es constante en la historia de la humanidad negar la dignidad humana para justificar y justificarse en los atentados contra ella. La dignidad es reconocida por los seres humanos sobre sí mismos como un producto de la racionalidad, la autonomía de la voluntad y el libre albedrío. Sin embargo, han existido y existen personas, especialmente el movimiento por los derechos animales, que le otorgan algún grado de dignidad a otras especies animales en razón de su estadio evolutivo o algún otro criterio biológico, cultural o espiritual, no sin discusión, puesto que esto también seguiría siendo un reconocimiento puramente humano. Y bueno, hablando aquí un poco de la dignidad del toro y de todos aquellos anti fiesta brava, particularmente no soy fan, sí, es más, no le entiendo, nunca he ido a la Plaza México a una corrida de toros. Sin embargo, por ahí los argumentos en defensa de los animales y la prohibición de las corridas de toros me parece una exageración, me parece un extremo en el que no quiero vivir. O sea, si a ti no te gustan las corridas de toros, no vayas a las corridas de toros. Si a ti no te gusta ser gay, no seas gay y deja a los otros que lo sean. Si a ti no te gustan los abortos, tú no practiques los abortos, pero deja que los demás lo hagan. Respétalos, ¿sí? Los activistas que de repente están por ahí argumentando en contra de las corridas de toros, les podría decir que en muchos rastros, la dignidad de los animales es corrompida de manera mucho más ojeta que en el ruedo donde muere el toro. El toro muere con más dignidad en el ruedo que en el rastro. Y ojo, de repente por ahí nos enfocamos en las corridas de toros, pero en los hipódromos los animales son agredidos en su dignidad de la manera más sórdida que se puedan imaginar. Entonces, no llevemos las cosas a los extremos. Pero bueno, ya dejando atrás el choro y la teoría, ¿qué puta madre es la dignidad? Es cierto, y lo he sostenido en este podcast, todos tenemos un precio. Eso no está ya ni a discusión. Es más, el podcast ya va a costar 13 pesos la descarga a partir del otro podcast. Y si ustedes dicen que con eso vendí mi dignidad, ¿quién soy yo para contradecirlos? Pero bueno, la dignidad tiene que ver con que alguien me compre a mí, porque si es así, entonces todos somos indignos, pues todos nos vendemos, caros o baratos, pero todos nos estamos vendiendo todo el tiempo. El punto es la libertad, y la razón principal por la que yo me sumé a la protesta contra la ley Sopa, no importa nada, si no hay libertad. No importan los derechos de las canciones de nadie si no hay libertad. No importa nada si no hay libertad, pero seamos dignos de esa puta libertad. La censura disfrazada, la censura como pretexto de proteger los derechos de autor, nada vale la pena si no somos dignos y tenemos libertad. Por eso me encabrona, me
imputa en demasía el cinismo y la poca dignidad de algunos cabrones. Y ya no chillen, cabrones, que no voy a cobrar nunca esta pinche madre. El contenido que yo hago seguirá siendo gratis y lo será siempre. No me interesa sangrarlos, no me interesa hacerme millonario con las descargas. Eso sí sería una incongruencia muy culera de mi parte. La música y los ítems de los que aquí hablo son de mi colección y son comprados legalmente, y hablo de ellos con fines promocionales, y nunca, escúchenlo bien, nunca lucraría con ningún contenido del cual no tenga yo un permiso expedido. Pero aún así, si yo ejerciera mi derecho a cobrar mi contenido, díganme con qué argumentos serían ustedes capaces de robármelo. Aquí, si se dan cuenta, si se detienen a pensar un poco, si respiran y observan, aquí confluye, aquí cogen la ética, la lógica y la filosofía. Muchos dicen que no se puede, que todos roban, pero si yo puedo, todos pueden, cabrón. Aún así, prefiero 1000 veces un mundo libre lleno de piratas que un mundo censurado donde todos se comporten como las corporaciones y gobiernos en sus manipulaciones quieran que nos convirtamos. Por un mundo donde la educación resuelva, donde la ética debata, donde el respeto sea el escalpelo que erogue leyes más justas para todos. Aquí entran decenas de ejemplos. Mi dignidad vale que yo cobre por decir que la Coca-Cola es chingona y quita la sed, cuando en realidad opino que es una verdadera mierda. Eso vale mi dignidad. Vendo mi dignidad cuando me prostituyo, pero ¿y si lo hago por gusto? Si me prostituyo por gusto, ¿pierdo o mantengo mi dignidad? Dignidad. Al respecto, les cito un texto de Claudio Lomnitz de La Jornada. Hoy, con tanto indignado, vale la pena esbozar una genealogía del concepto de dignidad. El asunto abre una ventana al trabajo que tienen las izquierdas por delante, si quieren conseguir una fórmula de unidad que vaya más allá de una breve coyuntura o de arreglos de cúpula. La palabra dignidad deriva del latín dignus, que significa merecedor. Tener dignidad es ser merecedor de algún reconocimiento. Por eso en el medievo la dignidad se refería por igual a una cualidad noble que a los atributos que representaban un cargo. Todavía hoy la palabra dignatario se refiere a una persona que ocupa un cargo y que cuida de su dignidad. Así, la dignidad no es tan solo un sentimiento privado, sino también un atributo visible y calificable y público en algunos cargos honrosos. Si se profana ese aspecto externo de la dignidad, el sujeto ofendido puede exigir su restitución. Es el origen del duelo de honor, que combina la competencia de los juegos grecorromanos con la lucha por la reintegración de la dignidad mancillada. En casos donde quedaba ofendida la dignidad de una persona débil, una mujer, por ejemplo, o un viejo, o ausente, la parte ofendida podía ser representada por un sustituto o un campeón que podía igualmente restituir la dignidad de la parte ofendida. Más adelante la ley se erigiría en la campeona de la dignidad del débil. Importa entender a todas estas que antes de la modernidad la dignidad no era un atributo general, sino solo de algunos, de los merecedores, de los nobles. Por eso el vocablo villano pasa de referirse a los plebeyos a representar a todo aquel que carece justamente de dignidad y por tanto de empatía, sutileza y bondad. El buey suelto bien se lame, contestó el villano vil, tengo el ganado en la sierra y a mi ganadico quiero ir. El honor femenino, preservado en la virginidad de la doncella, también tenía sus dignidades que lo hacían público. El velo era tan parte de la dignidad de la doncella como la casulla lo era de la misa y del cura que lo oficiaba.
el desarrollo de una cultura del honor y su popularización a punta de espada fomentó que la dignidad pudiera quedar plasmada en cosas igual de frágiles que un velo, como la pluma blanca del sombrero del Cyrano de Bergerac o el ¿qué me ves? De un villista beodo. No es hasta la Revolución Francesa cuando se extiende la dignidad al género humano todo. Los derechos del hombre y del ciudadano fue una fórmula que significaba que todo humano era digno de reconocimiento simple y llanamente por ser humano. Y desde entonces se abrió un horizonte de lucha por ampliar estos derechos, prerrogativas y dignidades. En el siglo XIX la lucha contra la esclavitud y por los derechos de la mujer fue la punta de lanza de este gran esfuerzo para ampliar la dignidad. En el siglo XX se sumaron las luchas contra el racismo, contra la discriminación sexual, contra la discriminación al migrante, entre otras, pero como podemos ver y como comenté hace rato, estas como que se están yendo a otro pinche extremo en donde todos dicen que todos prohíben para que algo sea digno. Pero aquí vale la pena reflexionar en dos cosas. Primero, ¿importa distinguir entre el reclamo de dignidad de quienes no la han tenido y el reclamo del indignado? La revuelta zapatista en Chiapas, por ejemplo, fue un reclamo de dignidad para indígenas y campesinos, o sea, un reclamo de ampliación radical del reconocimiento ciudadano, fue un reclamo de extensión de derechos de autonomía y de autogobierno. Y aquí yo hago una pausa de este escrito. Muchos cabrones y cabronas se indignaron por la ley Sopa y protestaron y se unieron a estar en contra. Pero ¿cuántos de estos son realmente dignos de que esa ley no se dé? ¿Cuántos son dignos de tener la libertad de poder usar el internet? ¿Cuántos de ustedes son dignos? La indignación de los indignados de hoy es otra cosa. Evidentemente yo no te voy a decir a ti que eres indigno, sino tú, en un ejercicio ético, en un ejercicio de introspección, te tendrías que preguntar si es ético lo que estás haciendo. Una expresión herida de gente que tenía ya sus dignidades ante expectativas violadas e incumplidas. Por eso la indignación no tiene en sí misma signo político, mientras la demanda de dignidad de quienes no la han tenido sí que lo tiene. La exigencia de dignidad para las mujeres, los indios, los negros, las minorías religiosas o los migrantes indocumentados será siempre una demanda progresista, mientras que la demanda de restitución de una dignidad ofendida puede ser cualquier cosa. Yo puedo salir y instalarme en el Zócalo y decirme indigno por el reggaetón. Puedo salir o puedo decir que soy indigno, que estoy indignado por la Iglesia Católica. Igual de indignados están los anarquistas de la Plaza del Sol que los miembros del Tea Party en Iowa. De hecho, la restitución de la dignidad es un reclamo políticamente delicado que igual aprovecha un gobierno autoritario que se erige en gran dignificador que una democracia social que busca la verdadera ampliación de los derechos. Finalmente, esta breve arqueología también recuerda que la dignidad no es sólo un atributo del individuo, sino, y muy principalmente, de ley y de los cargos de quienes la sustentan. Desde el cargo público se defiende la dignidad del débil. Mientras no haya dignidad para el cargo, es difícil que la haya para los débiles. Por eso nuestros diputados, gobernadores y síndicos deben cuidarse de no hablar como verduleras. Pero al decir yo no hablar como verduleras, ¿no estaré acaso quitándole la dignidad o ofendiendo la dignidad de las verduleras? ¿Eres digno de vivir? Entonces respeta la dignidad de los demás. ¿Eres digno de servir? Entonces sirve respetando la dignidad de los demás. ¿Eres digno de que te sirvan? Entonces respeta la dignidad del que te sirve.
¿Eres digno de escuchar música? Bueno, pues entonces no le robes al que le hace y subsiste de ello, a pesar de que consideres que ya tiene demasiado. Es decir, respeta su dignidad. ¿Eres digno de ser un comunicador? Bueno, pues entonces respeta la dignidad de tus escuchas o televidentes y no vendas tu dignidad por unos pesos. ¿Eres digno de tener un hijo? Entonces demuéstralo y sé responsable. ¿Eres digno de cogerte unas cuantas mujeres? Entonces demuéstralo, evitando minimizarlas y respetando su dignidad, su libertad y su independencia, así como su privacidad. ¿Eres digno de vivir? Pues entonces respeta la vida de los demás. ¿Eres digno de manejar un auto? Entonces respeta las putas reglas de tránsito y evita sentirte el chingoncito. Por ahí existe la expresión hacerse el digno y generalmente implica fingir que eres digno de algo que no eres. Tú y yo de cuántas cosas no nos hacemos los dignos, para hacerle creer a alguien más que está pisoteando nuestra dignidad, cuando en realidad los que nos estamos follando a su dignidad somos nosotros. ¿Eres digno de vivir? Entonces, respeta la vida y la dignidad de los demás. La dignidad tiene que ver con respeto. Respeto a la diferencia, respeto a la individualidad, respeto a la libertad. Los medios de comunicación en México, en su generalidad y con sus muy contadas excepciones, no son dignos de serlo, pues pisotean la dignidad de la mayoría de sus ignorantes televidentes. ¿Eres digno de tener un país chingón? Entonces, como dice la atinada publicidad de Gandhi, más book y menos face. ¿Eres digno de la vida que tienes? ¿Eres digno de la libertad que tienes? ¿Eres digno de lo que escuchas, de lo que miras, de lo que respiras, de lo que mamas, de lo que te coges? ¿Qué es perder la dignidad o ser indigno de algo? Y si en algún momento pierdo mi dignidad, ¿la podré recuperar? Pero ¿quién me da mi dignidad y quién me la quita y quién me la aumenta, quién me la disminuye? Mis acciones y decisiones determinan cuán digno soy en función del respeto a la dignidad de mis iguales, que son todos. ¿Soy digno de hacer un podcast? ¿Cuándo no seré digno de hacer un podcast? ¿Cuándo lo cobre? ¿Cuándo me venda? Dignidad, ¿en qué momento decidimos perderla toda? Dignidad, ¿en qué momento decidimos asumirla toda? ¿El mexicano tiene dignidad? Sí, desgraciadamente no es consciente de ello, y aquí estoy generalizando, y como dijera mi compa Jaime, el director de Radio Mente Abierta, generalizar es mentir, pero realmente es alarmante la falta de dignidad que se manifiesta en el pueblo mexicano. Luego entonces, cuando los medios, las empresas, los iguales, que pretenden robarle su dignidad para ser más que ellos, los manipulan, los engañan, los distrae, y la dignidad se consume, y se convierten en payasos viejos, en escritores con errores de ortografía, en cantantes lamentables que no transmiten nada, en locutores vendidos a una facción del poder político o empresarial. El que se gaste más de 1,000 millones de pesos en un monumento inservible, como la chingada estela de luz a todas luces innecesario y ofensivo, y tener tarahumaras muriéndose en la Sierra de Hambre, y que el gobernador de Chihuahua diga, tienen hambre pero son felices, es un ejemplo de aquellos indignos a los que les pagamos y por los que votamos de la manera más indigna posible. ¿Quiénes son más indignos? ¿Ellos o nosotros que los seguimos manteniendo? Nos decimos indignados por lo que sucede en el mundo, porque somos desechables, solo números, solo consumidores, solo jodidos, nutriendo la cartera en esa competencia insana por quién tendrá una mejor posesión en Forbes el mes siguiente. Indignados de un sistema político, pero indignados de verdad o solo porque es moda, güey. Está de moda ser indignado, está de moda ser activista, está de moda tener un podcast y decir mentadas de madre y poner audios que protestan
audios políticamente incorrectos. ¿Cuántos indignados del fútbol hay rompiendo récords de rating cada domingo y llenando los estadios? ¿Cuántos indignados hay de la televisión pero que sin ella no pueden vivir? ¿Cuántas veces no hemos escuchado el pobres pero honrados o el pobres pero bien limpios y planchados? Muchos consideran ser indigno de competir contra un gringo, y si según las definiciones somos dignos desde nacimiento, ¿para qué chingados me sirve la dignidad? ¿De qué me sirve ser digno? ¿De qué me sirve ser libre? Hay quien no le ve utilidad, pues si nadie me paga por mi dignidad ni un peso, nadie me paga por ser libre, entonces pues no sirve la dignidad y la libertad. ¿Cuánto vale nuestra dignidad? Por impensable que pudiera parecer, hay millones de personas que han vendido su dignidad. Al elegir la ignorancia que no cansa y que te convence de ser feliz, pues mejor feliz que digno, aunque sea una felicidad acartonada. Ya hablaremos en podcast futuros de felicidad. Concluyendo con este aburrido y abstracto tema de las dignidades, les diré que me puede dar 2 kilos de dignidad para llevar. Se vende dignidad barata, se compra dignidad sin multas pendientes. ¿Su dignidad la va a querer con todo? Mídase su dignidad en los probadores porque no hay devoluciones. ¿Me podría cambiar mi dignidad? Es que me queda un poco grande. Le encargo tantito mi dignidad, por favor. Voy al baño y regreso. Me pasa mi dignidad, es que se me cayó, está ahí cerca de su pie derecho. ¿Le puede poner, por favor, dignidad light a mis tacos? Oiga, esta dignidad que me vendió no es nueva, ya se ve usada. No usaré mi dignidad porque se me gasta o se me acaba. ¿Tú eres digno de escuchar? ¿Yo soy digno de hablar? Seamos dignos de nuestras vidas y hagamos que valga la pena en este corto tiempo que por acá andamos, porque no estamos aquí de visita. Por cierto, hablando de dignidad y ya para cerrar este amplio y abstracto y complejo tema, notarios y gobierno del Distrito Federal harán campaña para promover la muerte digna. Personajes del medio artístico y comunicadores firmaron un documento de voluntad anticipada. En una nota de Alejandro Cruz en La Jornada, el Colegio de Notarios del Distrito Federal y el gobierno de la ciudad acordaron poner en marcha una campaña para promover entre los capitalinos la firma del documento de voluntad anticipada, por medio del cual quienes padecen alguna enfermedad terminal puedan dejar instrucciones precisas a algún familiar para que ya no sean sujetos a procedimientos médicos ni aplazamientos artificial de la vida y de esta manera puedan tener una muerte digna. En 2008, cuando se aprobó la ley en la materia, a la fecha, 783 personas, la mayoría de entre 55 y 90 años, acudieron ante un notario público para suscribir el documento y otros 80 lo habían hecho en diversos hospitales. Como parte del llamado a la población a sumarse a esta acción, los actores Héctor Bonilla, Carmen Salinas, Sofía Álvarez, Adriana Roel, Carlos Ignacio y Marta Aura, así como el periodista Virgilio Caballero, hicieron público que signaron el DBA ante un notario público. El acuerdo firmado entre los notarios y la Secretaría de Salud del DF estipula que durante marzo se realizará un descuento de 35% en el costo del trámite, que pasará de 1,700 a 1,200 pesos, aunque precisó el presidente del Colegio de Notarios, Eric Pulliam Aburto, el precio real de este documento es de 3,500. Durante la firma del convenio, Pulliam Aburto manifestó que como el testamento, el DBA es un documento que todos deberían tener para evitar conflictos en la familia y dar certeza jurídica de que se van a cumplir sus voluntades. Destacó que la ley de voluntad anticipada para el DF no promueve la eutanasia, sino que regula la llamada ortotanasia o muerte digna, que consiste en el otorgamiento de medidas médicas paliativas que disminuyen el sufrimiento y que lo hacen tolerable, permitiendo el apoyo emocional y espiritual a los enfermos terminales. La diputada Marisela Contreras destacó la importancia de suscribir el documento.
sin importar que la persona esté sana, pues el propósito de la ley es que toda la población asuma en cualquier momento que puede ser víctima de algún padecimiento y que con el paso del tiempo será irreversible. En ese sentido, la responsable del programa de voluntad anticipada de la Secretaría de Salud capitalina señaló que el DBA es un acto de amor no solo con nosotros mismos, sino con nuestros familiares, pues de esa manera evitamos la responsabilidad de decidir por el familiar cuando éste no puede hacerlo por sí mismo. Hacemos responsables de nuestras vidas implica hacernos responsables también de nuestras muertes. Y luego de firmar el documento de voluntad anticipada, el actor Héctor Bonilla, del cual hablé en el podcast pasado, se manifestó en favor de que uno debe fallecer en un hospital sin engrosar las cuentas del mismo, pues cuando la vida útil de una persona termina, lo lógico es dejarla ir de la mejor manera. Y bueno, ahora sí, ya para terminar con el tema de la dignidad, les dejo una nota de Gustavo Castillo de La Jornada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará si un juez vulneró el derecho a la dignidad humana de una mujer que solicitó un divorcio bajo la figura de la separación del cónyuge por más de un año, y la sentencia dictada fue que debía mantener su vínculo matrimonial, es decir, no la dejaron divorciarse. El máximo tribunal del país consideró trascendente este caso debido a que su análisis dará la posibilidad de generar criterios en relación con este tipo de asuntos y evitará que se cometan actos que vulneren los derechos fundamentales de una persona. La Suprema Corte informó que ejerció su facultad de atracción para conocer de un amparo promovido por una ciudadana en el cual impugnó la negativa del juez del caso a disolver su matrimonio, lo que solicitó con fundamento en la causal de divorcio necesario por la separación de los cónyuges por más de un año. Para la Corte, la importancia de atraer el asunto, y si el caso lo permite, radica en que la primera sala estará en posibilidad de establecer criterios respecto a si dicho fallo es violatorio del derecho fundamental a la dignidad humana, consignado en el artículo 1 constitucional, toda vez que para la quejosa la negativa referida implica condenar a dos personas continuar unidas en matrimonio aún contra su voluntad, es decir, lesionando la libertad. Este asunto tiene su origen en el ámbito familiar, donde el juez declaró improcedente concederle el divorcio a la mujer, y en el caso, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, se estará en la posibilidad de analizar si la autoridad jurisdiccional vulneró el derecho a la dignidad humana de la quejosa al resolver que no es procedente su causal de divorcio, y por ende que tiene obligación de continuar unida a otra persona a la cual ya no le une ningún vínculo afectivo.